Saludos gente, estamos aquí nuevamente para hablar siempre del manejo agronómico del café, de la importancia que tienen algunas actividades a tener en consideración al momento de establecer el cafetal y una vez que ya está establecido el cafetal, también debemos considerar varios elementos que sean de utilidad para el cafetalero y para la finca de forma general, porque en esta parte el manejo de la plantación y todas las actividades que corresponden al manejo de la plantación son lo que van a definir la calidad, la productividad y también van a definir el rendimiento económico que va a tener el productor a largo plazo, porque estas actividades que vamos a ver a continuación, cada una de ellas tiene una importancia y una relevancia que van a incidir en la mayor eficiencia productiva de la finca. En otras oportunidades hemos hablado sobre el concepto holístico, es decir, de ver la finca como un todo, de ver la finca como una empresa, donde tiene entradas, tiene transformaciones en cada uno de los elementos que están interactuando entre sí y también tiene salidas. La salida más importante, obviamente, es la cosecha. Ahora hay que dejar claro en algo que prácticamente un tercio de lo que la planta produce es lo que realmente se utiliza como rendimiento agrícola, porque la planta, pues el resto de los tejidos tienen que o quedan dentro del cafetal o son desechados, como es el caso de las aguas mieles o las pulpas, si no ha sido tratada. Entonces, la producción de la finca, la productividad de la finca va a estar determinada por todo el conjunto de actividades de forma ordenada que se vaya realizando a lo largo de todo el ciclo de vida del cafetal. Es de recordar también que la producción del cafetal es bianual, ese es el comportamiento que va a tener la planta a lo largo de su ciclo. Entonces, ¿eso qué significa? Que un año la producción va a ser alta, el siguiente año la producción va a decaer un poco y el siguiente año se va a reponer. Ahora, hay que tener claro también que cuando estamos haciendo o fomentando la productividad de la finca, si no se hacen las tareas de manera continuada, lo más seguro es que vayamos perdiendo rendimiento, potencial de rendimiento del cafetal año con año. Porque ¿qué sucede? Hay que ser honestos, si nosotros no invertimos tiempo y recursos en rehabilitar, en reconstruir la finca, en recuperarla una vez que ha alcanzado su productividad, entonces lo más seguro es que ésta decaiga. Y a veces terminamos obviando estos conceptos que parecen sencillos, pero que a la larga juegan un papel importante. Las consideraciones que hay que tener en cuenta para manejar el cafetal, ya una vez que lo vamos a establecer o una vez que ya está establecido, hay que tener esa valoración. Puede ser que tengamos un cafetal de 10, 15, 30 años. También podemos tener un cafetal nuevo porque lo estamos renovando, porque queremos cambiar las variedades, queremos mejorar los tejidos o queremos inducir otra forma de producción y también establecer actividades que vayan a vincular el orden y la progresión de crecimiento en cuanto a la productividad se trata. ¿Cuáles son esas consideraciones? De forma general, podemos decir, primero, la variedad y la distancia de siembra. Siempre hay que tener en consideración cuál es la variedad que se va a sembrar y la variedad también va a determinar un sistema de siembra. Por lo general, a nivel nacional, hay una dimensión prácticamente estándar que viene siendo de a 2 metros entre calle y a 1 metro entre planta. Ese es prácticamente un estándar, no obstante hay variedades que permiten un achicamiento entre las plantas porque las bandolas son un poquito más pequeñas y el cuerpo, la estructura de la planta, pues no es necesario que esté tan separada. Hay otras, en cambio, que se recomienda un distanciamiento un poquito mayor, sobre todo en variedades más tradicionales, más criollas, porque estas, pues las bandolas tienden a ser más altas, una bandola caída, es decir, que no tiene una inclinación hacia arriba, es decir, su grado, su inclinación en grados no es hacia arriba, sino que más bien tiende a ser horizontal la bandola y entonces al estar demasiado juntas fomentaría el traslape y el traslape va a crear un microclima que va a ser el idóneo y el propicio para que aparezcan enfermedades como la roya principalmente. El hollado, también hay que tener en cuenta el hollado. Aquí muchas veces los productores hacen un tipo de hollado que a veces no termina de ajustar debido a la exploración. Lo que buscamos es también la adaptación y la adaptabilidad de la planta a lo largo de sus primeros 3 años de producción, que es cuando se tiene que establecer. Entonces, un hollado que no tenga una dimensión idónea, lo más seguro es que terminemos forzando a la planta a que dedique
su esfuerzo, su energía fisiológica a explorar más el suelo que a la producción. Y esto, pues como lo podemos ver en cualquier concepto administrativo, hay que priorizar los recursos y en este caso la planta misma, debemos priorizar sus recursos y su energía que vaya enfocada directamente a la producción. La fertilización, eso es un tema sumamente importante. Yo siempre recomiendo que la fertilización vaya acompañada de un análisis de suelo. Si no hay un análisis de suelo, lo más seguro que la fertilización, una de dos, o sea por debajo de lo que la planta necesita o se esté nutriendo por un exceso y el exceso de fertilizante en el suelo va a terminar acidificándolo. Esto va a tener como consecuencia que haya que aplicar más contenido de cal. Y también, obviamente, el exceso de fertilizante termina contaminando los mantos freáticos. Y si buscamos una agricultura o una finca climatológicamente adaptada y lo más ecológica, lo más seguro que el exceso de fertilizante no nos va a favorecer en este sentido. El control de pH es importante, tener esa regulación de pH, por eso debe venir bien acompañado con un análisis de suelo. Siempre voy a recomendar esto, que el análisis de suelo sea la primera acción que debe tomar el productor antes de hacer cualquier otra labor de fertilización, de manejo de pH, porque si no se quedan haciendo cosas a tientas y esto también termina pasando una factura importante. El manejo integrado de plagas, también llamado MIP o MIPE, plagas y enfermedades, cómo vamos a controlar las plagas y las enfermedades, reduciendo su infestación, su incidencia y su severidad dentro de la planta. El manejo de tejidos, que es la manera más fácil y factible que tenemos como productores de estimular el nuevo desarrollo de tejidos hacia la planta. Ya una planta que está ha sido agotada, se ha extraído, se ha producido, pero no se le ha dado un mantenimiento idóneo. Entonces lo más seguro es que la planta se canse y para mejorarla o recuperarla, pues lo idóneo es hacer un manejo de tejidos o las conocidas podas. El manejo de sombras también hemos visto y seguiremos viendo cómo la variabilidad climática juega un papel preponderante al momento del desarrollo de una planta, llámese café, cacao, eh, granos básicos, etcétera. Entonces, el manejo de sombras juega un papel importante en el cafetal, creando las condiciones propicias de microclima para que éste se pueda adaptar. Recordemos que la mayoría de los cafetales no se riegan, no tienen un sistema de irrigación instalado, por lo cual esto va a tener una consecuencia importante, sobre todo en la estación de verano. ¿Qué va a suceder en esa estación? Bueno, las precipitaciones son menores y la evaporación, es decir, la cantidad de agua que se pierde del suelo va a ser alta y la evapotranspiración, que es la cantidad de agua que se pierde tanto de la planta como del suelo, va a ser considerablemente alta y por ende la planta va a tender a marchitarse y por mucho que se fertilice, pues no vamos a tener el efecto de idóneo. Y también las actividades de conservación de suelo. Toda finca tiene que tener un buen trazado, respetando las curvas a nivel para minimizar los efectos del cambio climático y también minimizar los efectos de erosión y destrucción de suelo. Recordemos que el sustrato es donde la planta va a generar su anclaje y dentro de ese anclaje va a tener toda su capacidad de intercambio catiónico, el cual está dirigido por los fertilizantes y los distintos nutrimentos que le aportemos a la planta. Entonces, si queremos hablar de cafetales, no necesariamente de cafetales orgánicos o sociales o ecológicos, simplemente de un cafetal bien hecho, de un sistema bien establecido en el cual el productor optimice sus recursos y este a la vez como compensación, la finca misma le va a dar una retribución económica considerable, siempre que el productor tenga en cuenta estos elementos. Veamos a grosso modo cuáles sería cada uno de ellos. Cuando hablamos de la variedad, siempre vamos a encontrar variedades, las variedades van a ir evolucionando temporada a temporada, se hacen estudios considerablemente para generar nuevas variedades que por un lado se adapten mejor a condiciones de altura, condiciones de bajío, también variedades que sean tolerantes a plagas, a enfermedades, variedades que puedan también dar un buen rendimiento en tasa. Al final de cuentas también buscamos la calidad en la tasa o también rendimiento en volumen. Vamos a encontrar una diversidad de variedades que van a ir evolucionando
a través de los tiempos, porque existen investigadores y fitomejoradores que se encargan de hacer este tipo de funciones. Entonces, siempre es importante tener en cuenta la variedad que se va a elegir para el cafetal o bien la variedad que ya yo tengo en el cafetal. Y en base a ello vamos a tener en cuenta cuáles serían los distanciamientos más propicios para que la planta se pueda adaptar. Hemos realizado en su momento un ejercicio para determinar cuánto sería el aproximado de plantas que vamos a necesitar en un espacio, en un área total. Bueno, podríamos decir que en unas dimensiones de a 1 metro entre plantas y a 2 metros entre calle, para aproximadamente 7.000 metros cuadrados, que viene siendo el equivalente a una manzana en nuestra región, lo más seguro es que la capacidad de plantas sea de 3.500. A esto le vamos a agregar un 10% de plantas que probablemente se pierdan por el trasplante. Eso cuando estamos haciendo una finca de inicio. Cuando ya está establecida, pues habrá que considerar las dimensiones que ya tienen y si por ahí se puede permitir la posibilidad de ir renovando la finca, por lo menos de manera escalonada. La renovación escalonada significa que yo voy a dividir una manzana o voy a dividir una hectárea y la voy a ir renovando por lo menos un tercio este año, un tercio al siguiente año y un tercio al siguiente año. Y de esa manera escalonada yo lo que voy a hacer es no perder la producción, sí voy a minimizar o voy a tener una merma, pero a largo plazo esto se va a ir optimizando, lo cual es bastante positivo, por eso es una estrategia de conservación y de manejo del cafetal. Algunas variedades, más o menos las más comunes que podemos encontrar, las caturras, pacas o vías charchí, lo más seguro es que tengan un distanciamiento de a 2 por 1, refiriéndonos a metro, porque estas plantas son de porte bajo, entonces básicamente es las dimensiones que vamos a necesitar. Por otro lado, las variedades de tipo Catuai, variedades tipo Café 90, sí se recomienda un distanciamiento entre plantas un poquito mayor debido a la estructura, a la forma en cómo se viste la planta, que son bandolas largas y que son bandolas que tienden más al horizontal que más a inclinarse, es decir, esa inclinación hacia arriba. Por ende, es mejor darle un distanciamiento mayor. Las variedades lempiras, bueno, igual de la misma manera, un 2 por 1. Luego las típicas, Borbón, Mundo Novo, se requiere un distanciamiento tanto entre plantas y distanciamiento entre calle mucho mayor, de a 2,20 m por 1,25 metros entre calle y entre planta, porque esto lo que va a hacer es que exista la posibilidad de ventilación dentro de la finca. Había mencionado en su momento que la finca, en cuanto a la regulación del espacio y la cantidad de plantas que vamos a introducir por unidad de área, tiene que respetarse o tiene que ajustarse para evitar esa sobrepoblación. Hay cultivos que puedan tolerar hasta cierto punto una sobrecarga en cuanto a población se trata, otros no, porque necesitan más el, un distanciamiento mejor para ventilación, para producción, para minimizar la competencia de fertilizantes, para minimizar la competencia de luz, para reducir también la posibilidad de microclimas, sobre todo en temporadas de lluvia. Entonces, es una manera inteligente de conocer cuáles serían los distanciamientos. Y otra recomendación importante que se debe tener al momento del establecimiento de la finca es la calle central. Lo mejor y lo más ideal es siempre tener una calle central que sea ancha, aproximadamente de unos 5 metros. Esto con la finalidad de dos cosas. Uno, por un lado, se fomenta la movilización de aire dentro de la finca más rápido, es decir, el aire que esté dentro de la finca se va a mover más rápido. Más rápido me refiero a que va a estar más ventilado, no significa que las ráfagas de viento van a ser mayores, sabemos que eso puede ser contraproducente, pero el distanciamiento de una calle central, esto va a ayudar, por un lado, que, que el viento y que el microclima no genere altas temperaturas y humedades altas, y por otro lado, también la accesibilidad que va a tener el productor. Obviamente, por un lado podríamos pensar, sí, pero esto significa un menor número de plantas. Sí, es cierto, pero recordemos que estamos buscando la manera de optimizar el máximo rendimiento y para optimizarlo, pues se necesita dentro de ello
el respeto del microclima, el respeto del espaciamiento entre plantas y el respeto también de la movilidad y el traslape que existe entre las plantas. Hay variedades y podemos ver en un sistema de variedades, el Varieties World Coffee Research tiene básicamente en esta página podemos encontrar todas las variedades y el distanciamiento y las susceptibilidades a enfermedades y plagas que esta puede tener. Recomiendo mucho visitar esta página. Voy a dejar el link en la descripción para que se pueda consultar y ahí se puedan consultar también mayores variedades. El hollado es una vez que estamos haciendo el trasplante, ya partimos de que hicimos un análisis de suelo, partimos que conocemos del tipo de pH y conocemos la granulometría del suelo, partimos también de que ya conocemos la fertilidad, entonces ya también partimos de las variedades que vamos a elegir y el distanciamiento que le vamos a dar. Entonces, ¿qué queda? Bueno, definir de cuánto va a ser el aullado. Por lo general se hacen hollados pequeños de 20 centímetros aproximadamente de ancho, 20-30 centímetros. Lo ideal sería un hollado aproximadamente grande y profundo. Porque, repito lo mismo, siempre hay que fomentar que la planta se adapte lo más rápidamente posible y que su productividad y su energía no se enfoque en la exploración del suelo, porque los suelos compactos son bastante complicados para cualquier cultivo. Entonces lo mejor es un ahollado profundo, grande, espacioso, de aproximadamente 50 centímetros cúbicos, es decir, 50 por 50 por 50. De esta manera lo que vamos a lograr es que el suelo, una vez removido, fomente el intercambio, la entrada de aire, la entrada de agua, que existe ese intercambio y que la exploración de la raíz de la planta, una vez que está siendo trasplantada, se adapte mejor. Recordemos que las plantas, como todo ser vivo, va a sufrir un estrés porque ha sido movido, esta planta estaba en condiciones controladas o semicontroladas cuando estaba en el vivero, luego la hemos ido a traer y en ese traslado, pues obviamente han sido manipuladas, han sido expuestas a condiciones más fuertes, entonces necesitamos que se adapte lo más rápido y que se adapte lo mejor y para ello la recomendación técnica es tener un hollado preparado de 50 centímetros cúbicos y a la vez ese suelo que se ha removido se enriquezca con un fertilizante rico en fósforo, porque el fósforo, además de otras cosas, nos va a ayudar a estimular el enraizamiento y a la vez acompañarlo o mezclarlo con materia orgánica para que esa materia orgánica nos permita una liberación lenta de nutrientes propios del suelo y también de micronutrientes, lo cual va a ser exactamente positivo para la planta. Aquí podemos ver un ejemplo. En este ejemplo podemos encontrar dos plantas, las dos fueron sembradas en el mismo día, las dos fueron sembradas a la misma hora, las dos son referentes a la misma variedad, no hay ninguna diferencia de una con respecto a la otra en cuanto a variedad, a planta se refiere, pero podemos ver en la imagen el tamaño de la raíz y el tamaño de la planta de una y el tamaño de la planta de la otra. ¿Qué cambios? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en una la raíz más grande, vemos que es la raíz más grande, ambas tienen el mismo número de días, aproximadamente 20 días, es una investigación que estuve realizando en un momento y entonces aquí podemos ver ese ejemplo. Esta planta, la planta de la izquierda, lo único que cambió fue la labor que se hizo a suelo. El suelo fue removido en su totalidad, se creó una capa esponjosa, enriquecida con microorganismos y también enriquecida con abonos orgánicos, y como resultado podemos ver el desarrollo y la estructura que tiene tanto la raíz como la planta. Y por otro lado, la misma planta sembrada pero en esta oportunidad sembrada bajo condiciones de mínima preparación. Es decir, simplemente se hizo un agujero pequeño en el suelo, se puso la semilla. Podemos ver cómo cuando creamos las condiciones idóneas de suelo para la planta, esta desarrolla mejor. En cambio, si no lo hacemos o se lo hacemos a medias, lo más seguro es que esa misma plantación podamos ver cómo no crece en óptimas condiciones. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta.
Es una labor extra, significa un poco más de inversión, muy probablemente. No obstante, el resultado podemos ver en un pequeño ejemplo, en una planta de ciclo corto, los mismos resultados vamos a encontrar en una planta de ciclo más largo. Si generamos y creamos las condiciones idóneas para que ésta se adapte, lo más seguro es que la planta rinda como estamos esperando. También considerar que el aullado debe ir a la par o debe ir previo o posterior al trazado de curvas a nivel. No podemos sembrar ninguna planta de café mientras no hayamos trazado las curvas a nivel o las curvas a desnivel para reducir también el encharcamiento o la acumulación excesiva de agua. Entonces, esta es una labor que se debe realizar sí o sí previo a la instalación de un nuevo cafetal. De hecho, cuando una persona, un productor, tiene un cafetal y lo más seguro que no se ajuste a estas condiciones, a estas nuevas normas, lo más recomendable sería ir renovándolo. Una estrategia podría ser, como mencioné al inicio, una estrategia de restablecimiento escalonado, es decir, se toma un tercio de la parcela y se modifica, luego el siguiente año o los siguientes 2 años, el siguiente 2 tercios y así sucesivamente. Al cabo de 6, 8 años, la finca habrá sido renovada y tendrá las nuevas condiciones que son las idóneas y que son las preferibles. Vemos acá el trazado, curvas a nivel, cómo se respeta el- la pendiente. Esto lo que ayuda es que al sembrar a contrapendiente se minimice el efecto de erosión del suelo, es decir, el arrastre de partículas que viajen a altas velocidades, ya sea por la superficie o también por una escorrentía eh, interna del suelo. Entonces, al hacerlo así, el movimiento de agua a nutrientes va a ser menor, va a ser más lento y a la vez el anclaje de la planta en el suelo es mejor y también vamos a minimizar el riesgo de una pérdida por lavados. Aquí vemos también en el caso de la imagen de la derecha una producción en camas altas le denominamos en agricultura, lo cual es la remoción del suelo o del surco donde va a ir instalada la planta. De esta forma lo que vamos a lograr es justamente un sistema radicular más robusto, más explorado y menos gasto de energía y la planta pues obviamente lo va a pagar eh, con una buena adaptación y buenos rendimientos. Se pueden hacer de varias maneras, existen los motocultores, esta es una herramienta pequeña, inclusive en algunos productores lo que pueden hacer es a través de la cooperativización o el asocio entre varios productores, juntarse y adquirir una máquina de estas. Realmente que la inversión el, o el retorno de la inversión realmente lo vale. A veces no se hace por un poco de temor, por pensar que la innovación puede que no resulte tal como la esperábamos, pero toda obra que ayude a la planta y que ayude a la finca, esta se retribuye con mejores rendimientos, mejores calidades. Y si no, pues está esta otra máquina que es también para perforación de agujeros donde va a ir establecida la planta. Personalmente pues, me inclino más por remoción de suelo, sobre todo en cuando las condiciones del mismo lo permitan. No vamos a hacer lo mismo en una pendiente alta, en una pendiente de 30 grados, entonces ahí pues, ya tendremos que hacer otras labores que sería el agujereado o el hollado a 50 centímetros cúbicos. Todo esto nos va a ayudar a fomentar la calidad. La calidad, esto va a tener una repercusión al momento de la cosecha y rendimiento, porque lo más seguro que la calidad que nosotros querramos extraer del cafetal no es lo mismo un café a volumen o un café de calidad o microlotes. Estamos hablando de que buscamos la mayor productividad y también la mayor calidad presentada en taza. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas labores porque estas labores van a influir en el rendimiento, van a influir también en cómo se van a manifestar las condiciones de producción y de productividad. La fertilización siempre debe ir acompañada de un análisis del suelo. Se puede mandar, se toma una muestra y se manda a hacer el análisis del suelo. Esto nos va a ayudar a que tengamos claro
cuánto es la riqueza nutricional que tiene ese suelo y esto a partir de ahí nosotros podemos diseñar una curva de fertilización que optimice la planta. En algunos casos se puede hacer también el análisis de fertilidad de la planta. Esto es todavía mejor porque nos dice a nosotros qué nutrientes se están aprovechando mejor en la planta y óptimamente, pues, o mejor dicho, con esto logramos una optimización de la fertilización. ¿Cómo se aplica el fertilizado? Bueno, si estamos en condiciones ligeramente llanas, una pendiente hasta de aproximadamente 10, 15 por ciento, bueno, se puede hacer en curva, así a luna entera, alrededor de la planta, o bien si estamos en pendientes hacia media luna, considerando la distribución. Aquí podemos ver en esta imagen cómo hay una persona fertilizando a pie de planta. Algunos nutrientes, aquí podemos, en esta misma imagen también podemos ver el aullado de 40 centímetros cúbicos aproximadamente, y con esto pues estamos haciendo el trasplante. ¿Qué recomendación se le debe hacer a este productor más allá del hollado? Pues, puede ser que esté en condiciones, es mezclar ese suelo que se ha removido, mezclarlo con materia orgánica, mezclarlo con un fertilizante rico en fósforo. Aquí podemos ver alguna tabla, por ejemplo, esta fórmula de 10-30-10 es una fórmula rica en fósforo, también está la triple 15 que está buena, pero ya una vez que se trasplantó la planta, tenemos la otra, ahora 25-4-24. Esta es mejor cuando ya se está, ya después de que floreó, que lo que buscamos es un llenado de fruto. La 17-6-18 es una fórmula ligeramente rica en potasio, no es mucho en comparación. También es una fórmula para ser aplicada en condiciones ya de llenado y de maduración del fruto. ¿Qué necesitamos cuando hacemos trasplante? Bueno, una fórmula rica en fósforo. En nuestro país uno de los más conocidos es el 18-46-0, que es una fórmula rica en fósforo. Esa se puede utilizar cuando se hace trasplante. De ahí los tipos de fertilizantes, pues ya en su momento yo hablé sobre ello. Ahora, las deficiencias nutricionales son la clave, es la manera en que la planta nos dice qué deficiencia o qué problema está teniendo. Hay que ver la planta, hay que hacer un análisis. Yo recomiendo siempre que todo aprendiz o todo productor tenga un catálogo. Hoy día ya es muy raro encontrar a alguien que no tenga un teléfono inteligente, aunque sea de muy baja gama, que tenga pues las deficiencias nutricionales, qué pasa cuando la planta, cómo se manifiesta una deficiencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de boro, de zinc. Todo esto son nutrimentos que la planta necesita para elaborar todos sus procesos de rendimiento fisiológico y productivo. Entonces, para la mayor productividad significa darle a la planta lo mejor. Es como nosotros, los seres humanos, si queremos tener o rendir en cualquier disciplina o en nuestra vida, pues necesitamos ajustar un consumo de calorías. Bueno, esas calorías si están deficientes, lo más seguro es que tengamos un problema. Y si tenemos una deficiencia de vitaminas o de nutrientes, lo más seguro es que se manifieste en cualquiera del funcionamiento de nuestros órganos o nuestros signos vitales. Entonces, por eso es importante una alimentación balanceada, o por lo menos que trate de darle al organismo lo que necesita. Lo mismo, la misma lógica tenemos que hacer con las plantas. Que tenemos una planta de producción, a esta planta en producción, como le estamos exigiendo, lo más seguro es que se agote, se canse, entonces tenemos que retribuirle esa energía en el cansancio productivo. Aquí podemos analizar las claves de una deficiencia, como por ejemplo una planta que empieza a tener una coloración amarilla, amarilla verdosa, esto automáticamente nos dice que tenemos un síntoma y este síntoma es una deficiencia nutricional. ¿Cómo se comporta la curva de nutrimentos dentro de la planta cuando exige más? Bueno, la planta va a exigir más nutrientes cuando se está acercando al llenado del fruto, o mejor dicho, cuando estamos acercándonos al llenado del fruto, la cantidad de nutrientes va a cambiar su necesidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la planta tiene una exigencia que se va a ir ajustando a su fase fenológica
o a su fase fisiológica. Entonces, de esta manera, si la planta en este momento tiene la prioridad de vestirse de hojas, de prepararse para la floración, es una cantidad de nutrientes que va a necesitar. En cambio, si ya florió y está llenando el fruto, es otra cantidad de nutrientes que va a necesitar. Y por eso es importante tener clara cuál es la curva de nutrientes que se va a utilizar. Hay fertilizantes de tipo foliar. Personalmente me gustan estos dos porque son ricos en potasio y el potasio ayuda a que la maduración, entre otras cosas, sea homogénea, trate también de que el llenado del fruto sea más pesado. También hay algunos biopreparados que ya vienen regulados en cuanto a microorganismos, que alguna vez por ahí se puede mezclar algún microorganismo que más bien sea tóxico para la planta. En este caso ya vienen depurados de eso. Los ácidos húmicos son efectivos porque ayudan a que la mineralización de nutrientes sea mejor y también los biocompost líquidos van a tener ese mismo aporte. Los resultados, yo los he probado y los resultados son bastante eficientes y los podría recomendar. Se pueden adquirir por venta o se pueden preparar siempre y cuando se tengan cuidado con que los nutrientes o que los preparados no traigan elementos nocivos que a la larga resulten perjudiciales. Vemos dónde está la prioridad de los nutrientes. Va a ir en crecimiento cuando el fruto, cuando se está madurando, vamos a tener un crecimiento en cuanto a demanda de nutrientes, porque obviamente lo que queremos es que la planta llene un fruto y este fruto sea cargado. Entonces en esa época, en esa instancia, la necesidad de nutrientes va a ser mayor. Se pueden hacer biopreparados o abonos orgánicos. Mi recomendación siempre va a ser aplique abonos orgánicos en cualquier cantidad, no importa, ya sea poco o mucho. Es muy raro encontrar una toxicidad generada por abonos orgánicos. De hecho, son raras las ocasiones en que se logra suplir una necesidad nutritiva con abonos orgánicos, porque los volúmenes son altos. Entonces, el productor acá tiene una doble decisión. Tenemos un productor que viene de un sistema convencional con abonos minerales o con fertilizantes minerales y quiere hacer la transición a agricultura orgánica. Bueno, lo mejor es no hacerlo de un solo, sino ir haciéndolo por partes. Toma una parte, una parcela y empieza a cambiar poco a poco, porque el sistema se tiene que ir adaptando por un lado y por el otro también el productor se tiene que ir formando, conocer la gama de abonos orgánicos, la funcionalidad de cada uno de los abonos orgánicos. Si bien es cierto, todos tienen una lógica similar, que es el aporte de nutrientes. Algunos van a ir más enfocados a mejorar la estructura del suelo, otros a la lenta liberación de nutrientes, otros al enriquecimiento de microorganismos, otros van a ir enriquecidos de manera que minimicen la afección por enfermedades de raíz, otros van a ser más dirigidos a control de enfermedades o a la prevención de enfermedades foliares. Entonces, todo eso tiene que irlo conociendo el productor. Por ende, lo mejor que él puede hacer es no transicionar de un solo, sino hacerlo por partes y al tiempo en que va haciendo la transición irse formando, porque si no hay formación previa, lo más seguro es que se amontone el trabajo, no le den los resultados que espere y termine perdiendo la confianza en los productos orgánicos. Las fórmulas minerales, siempre tener en cuenta los tres nutrientes principales, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, se van a presentar en distintas formulaciones. Lo mejor es conocer cuál es la formulación para qué momento. Siempre es bueno abocarse a un agrónomo que ayude a interpretar, por un lado, el nutrimento, o sea, la fórmula que se le pretende aplicar, y que venga acompañado con un análisis de suelo. La nutrición acorde también a la etapa fenológica del cultivo, también la manera en la que se debe ir aplicando, a la medida que la planta va creciendo, entonces el radio o la capa se tiene que ir tomando como referencia la copa. Según sea la copa de la planta,
Entonces, en ese va a ser el radio en el que se va a utilizar para hacer la siembra, o mejor dicho, la fertilización. Aquí podemos ver en esta imagen la planta, las distintas plantas que ya han sido trasplantadas, lo más seguro es que tengan unos 6 meses, un año, y pues ya vayan preparándose para la fertilización. Vemos que es una adaptación bastante buena. Eso sí, están expuestas a sol, no hay regulación de sombra. Y el otro aspecto también a tener en cuenta es el pH. La aplicación de cal, lo mejor es hacer una aplicación de cal que cubra todo el surco de exploración de la planta, más que hacerlo solo en unos pequeños segmentos, porque el pH, o mejor dicho, las cales van a ayudar a elevar el pH a la necesidad 6, 6.5, 7, que es más o menos el pH idóneo para que todo cultivo se pueda establecer, un pH idóneo para que haya disponibilidad de nutrimentos. Y por otro lado, también minimizamos la cantidad de aluminio o el atrape que hace el aluminio de los nutrientes que no van a quedar disponibles para la planta. Entonces, la cal nos va a ayudar a esto, a regular pH y el contenido de aluminio. Hay varios tipos de cal. Está la dolomítica, que trae una formulación equilibrada de calcio y magnesio. La ventaja que tiene que además de regular pH, de minimizar la afección de aluminio, pues también va a liberar calcio y magnesio que la planta lo va a utilizar en sus procesos fotosintéticos y generación de nuevos tejidos. Y está la cal calcítica, que básicamente es calcio. Entonces es una diferencia con respecto a la cal dolomítica. Otra diferencia es obviamente el presupuesto o el costo de cada uno. En un esquema de cales podemos ver que tenemos cales aéreas o cales con una propiedad más hidráulica. Las que nos interesan a nosotros son las cales de tipo aéreo. Tenemos ahí la cal viva, que por lo general pues, es una cal calcítica rica en calcio. Tenemos una cal dolomítica, que también ya viene con magnesio, y las cales hidratadas, que vienen al 1% de humedad. Bueno, es una cal cálcica, es parecida a la cal cálcica a cal viva, y la cal dolomítica, bueno, cualquiera de las dos va a ser útil. eh, el productor va a ajustarse a su presupuesto si va a querer utilizar cales vivas o cales hidratadas, básicamente de acuerdo al comportamiento de humedad del suelo y la época en la que la aplique, se va a necesitar la idónea, independientemente de los dos casos. Lo recomendable sería hasta cierto punto utilizar una cal dolomítica porque va a ayudar a regular pH y también a regular el contenido de aluminio y va a tener un efecto un poquito más duradero en el suelo. Aquí vemos, y esto es importante, el rango de pH que puede tener un suelo que vaya entre 3, que vaya entre 4 y 10, y ese rango de pH entre 6 y 7 es donde vamos a encontrar la mayor disponibilidad de nutrientes. Ya por debajo de eso, de 5.5, vamos a empezar a notar algunos problemitas. Por ejemplo, podemos ver que debajo de 6.5 ya la cantidad de fósforo asimilable es menor. em, los micronutrientes se aprovechan bien, pero recordemos que los más grandes, hidrógeno, fósforo y potasio, se necesitan en cantidades altas. Por ende, lo ideal es un pH de 6 a 7. Ese es el rango óptimo de movimiento de pH en el suelo. Por debajo de eso empezaremos a tener algún problema de eficiencia, por mucho que apliquemos un nutriente se puede terminar desperdiciando. Y por encima de eso, bueno, vamos a tener un problema de que el suelo es exageradamente alcalino y entonces vamos a tener que hacer otro tipo de enmiendas. Volvemos a lo mismo, la aplicación de cal en la época del verano, que sería la época idónea, y acá podemos analizar el hecho de que la aplicación de cal, lo mejor sería en la parcela o el surco donde están instaladas las plantas, para que la capa de cal permita pues, la neutralización del pH. El manejo de sombras es un elemento también a tener en cuenta al momento de hacer el control o ayudar al microclima y ayudar al ecosistema, por un lado, a que
esté diverso y por otro lado también a que se reduzcan los impactos del cambio climático. La regulación de sombra tiene que estar anidada, por un lado, por la época del año y también tiene que estar acompañada por el tipo de sombra que se va a utilizar. Hasta acá podemos ver todas las actividades que se deben realizar a lo largo de la producción cuando estamos estableciendo la finca. Hay otros elementos que se deben tener en consideración, como son las bitácoras. De hecho, la bitácora es eh, por excelencia la Biblia del productor, porque con esto se puede hacer un análisis histórico y con ello también se puede comprender qué actividades puede ir mejorando, optimizando en el tiempo. Pero eso lo veremos en otro video. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Cualquier cosa, pueden dejarme un comentario que en el transcurso del tiempo lo podré ir respondiendo. Suertes totales.